Metí la última bolsa en la cajuela y me senté al volante durante quizás un minuto, simplemente agarrando el volante como si me debiera algo. Todavía podía oír en mi cabeza el chirrido de la puerta de tela metálica al cerrarse. Su cara, esa expresión vacía, de haber terminado conmigo, como si yo fuera solo un error que por fin había limpiado. Esa casa había sido mi última opción, y había luchado como un carajo para ganarme cada metro cuadrado de ella. A principios de 2021, ya me estaba ahogando. Mi negocio de consultoría logística. Desaparecido en 6 semanas. Los clientes desaparecieron, los contratos se cancelaron. Quemé casi 400.000 pesos en ahorros intentando mantenerme a flote, pensando que la situación cambiaría. No lo hizo. Estaba durmiendo en la parte trasera de mi Nissan Versa cuando Sofía me encontró aparcado detrás del Soriana, cargando mi laptop con una batería externa que se estaba muriendo. Se asustó muchísimo y dijo, «Esto es una locura. Ven a quedarte en casa por un tiempo». ¿De acuerdo? Ya lo resolveremos. Sus padres tenían una casa de 2 niveles en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Un gran patio trasero, buenas vistas, esa falsa estabilidad familiar que antes me parecía impresionante. Sofía los convenció para que me dejaran quedarme en el sótano acondicionado. Se suponía que serían unas pocas semanas, quizás 2 meses como máximo. Su padre, don Roberto, dijo, «Solo hasta que te recuperes, mijo». Era un tipo de la vieja escuela, militar retirado, al que la insuficiencia cardíaca le estaba frenando. Le di las gracias 100 veces. Lo decía en serio cada vez. Ese era el trato. Corto plazo, trabajar duro, no ser un peso muerto. Y lo hice. Me levantaba cada mañana antes que nadie. Solicitaba 20 trabajos al día. Aceptaba chambas arreglando sistemas de climatización estropeados y cableando lámparas, el tipo de porquería que nadie en su casa quería tocar. Cuando la reja se oxidó, la reemplacé. Cuando la secadora se estropeó, la desmonté y arreglé el motor. Sus hijas nunca movieron ni un maldito dedo. Daniela vivía a 30 minutos y venía a presumir de sus cifras inmobiliarias. Valeria, la más joven, aparecía cada pocas semanas, vistiendo ropa nueva, siempre bebiendo un matcha latte, como si estuviera en una sesión de fotos para una revista. Ninguna de las dos me preguntó nunca cómo estaba. Yo era ruido de fondo. El tipo del sótano, un manitas gratuito con pulso. Cuando la movilidad de don Roberto empeoró, di un paso al frente, lo llevé a sus citas de cardiología, recogí sus medicamentos, lo llevé al hospital del ISFAM a 3 municipios de distancia 2 veces al mes. Incluso me senté con él durante sus pruebas de esfuerzo. Yo le gustaba, a su manera tranquila y desgastada, me llamaba, chico, aunque yo estaba acercándome a los 40. Pero a medida que los meses pasaban, empecé a notar el cambio. Sofía dejó de preguntar por mis entrevistas, dejó de hacer planes conmigo. Yo seguía preparando la cena para todos cada noche, pero ella apenas me daba las gracias. Llegaba a casa, se quitaba los tacones e iba directa a mirar el celular mientras yo retiraba los platos y lavaba las sartenes. Una noche, mencioné una página web que había lanzado para un negocio secundario, consultoría para pequeños minoristas que intentaban optimizar sus operaciones. Estaba orgulloso de ello. La había construido entera en una semana. Ya se la había presentado a 3 clientes. Daniela sonrió con aire de suficiencia desde el otro lado de la mesa y dijo, «Qué tierno. Un pequeño proyecto personal, ¿eh?» Me mordí la lengua tan fuerte que saboreé sangre. Sofía no me defendió. Solo esbozó una pequeña sonrisa tensa y empezó a hablar del coche nuevo de su hermana. Después de eso, dejé de mencionar nada. Incluso cuando conseguía trabajos como autónomo, no importaba. 10.000 pesos por aquí, 15.000 por allá, lana que se iba directamente a la compra o a las facturas. Pero ellos me veían como un arruinado. Y una vez que esa narrativa se asentó, no importaba lo que hiciera. Yo era el tipo que necesitaba ayuda. Sofía empezó a hablarme como una casera, no como una pareja. Decía cosas como, asegúrate de hacerle la transferencia a mi papá antes del día 3. Oh, sigues usando el baño de atrás, ¿verdad? Valeria podría necesitarlo cuando venga de visita. A veces era como si ni siquiera viviera allí.
Sus hermanas no paraban de lanzar indirectas como si yo fuera un paracaidista. Daniela bromeó una vez, deberíamos ponerte en nómina a estas alturas. Cuando arreglé la unidad de aire acondicionado de arriba, dije, sí, quizás por fin consiga seguro de gastos médicos. Se rió como si fuera divertidísimo, y luego me pidió que subiera una cómoda nueva al piso de arriba. Perdí la cuenta de cuántas noches me senté en ese sótano, con la laptop abierta, el currículum a la vista, intentando convencer a algún gerente de recursos humanos de que no estaba acabado, de que tenía habilidades reales, de que había construido 2 modelos logísticos exitosos para empresas medianas antes de la crisis. A ellos no les importaba. Yo era un hombre que ocupaba espacio, un tipo que seguía intentando proyectos que nunca llegaban a ninguna parte. No veían el esfuerzo. Solo veían el resultado. Y como no era brillante ni digno de presumir, no contaba. Peor que ser visto como un fracaso era ser visto como nada en absoluto. Así que mantuve la cabeza gacha, arreglé lo que se rompía, estuve ahí para su padre y me hice útil. Pensé que con el tiempo lo verían. Que con el tiempo, sabrían que no era solo un caso triste que Sofía había arrastrado a casa. Pero mirando hacia atrás ahora, nunca fue temporal. Simplemente no lo dijeron en voz alta. Casi no respondí al correo electrónico. Al principio pensé que era otra estafa de trabajo, algún reclutador buscando un currículum para llenar una vacante. Pero la empresa era real, un distribuidor nacional de renombre con operaciones en todo el país. Necesitaban una plataforma logística personalizada y buscaban a alguien que pudiera construirla desde cero. Sin intermediarios, solo yo y un contrato si podía cumplir. Pasé los siguientes 3 días casi sin dormir, preparando maquetas, documentos de estrategia, ejemplos de casos de uso, comí sobras frías en el sótano mientras el resto de la casa estaba arriba riéndose de algún programa de remodelaciones en la tele como si no existiera nada bajo tierra. No me importaba. Esta era finalmente mi área otra vez. Trabajo real, dinero real, riesgos reales. Cuando me devolvieron la llamada, el tipo al otro lado del teléfono dijo, «Puedes volar a Monterrey y presentárnoslo en persona». Cubrieron el billete de avión, el hotel y las comidas. Hacía años que no hacía un viaje de negocios. Hice la maleta la noche anterior y dejé una nota en la encimera de la cocina para Sofía. Salgo de viaje mañana. Gran oportunidad. Te mantendré informada. No obtuve respuesta, solo una reacción de pulgar arriba en el mensaje de texto que envié después. El vuelo fue tranquilo. El hotel era decente. Y cuando entré en esa sala de juntas y conecté mi laptop, algo dentro de mí simplemente se activó, como la memoria muscular. Les expliqué el sistema que diseñé, cómo podría automatizar el seguimiento de su inventario, consolidar sus horarios de entrega, reducir el tiempo de cumplimiento en un 15% en el primer trimestre. Hicieron preguntas difíciles. Di respuestas reales. Uno de los ejecutivos se inclinó a mitad de la presentación y le susurró algo al otro, y ambos asintieron. Después de la presentación, me llevaron a cenar a un asador carísimo del centro. Brindaron con whisky, me dijeron que estaban considerando seriamente una oferta a más largo plazo, dependiendo de cómo fuera el proyecto piloto. No quería tentar a la suerte, pero lo sentí. Tierra firme bajo mis pies de nuevo. Después de la cena, volví caminando al hotel bajo una ligera lluvia de Monterrey. Mi saco olía a humo de leña y whisky. Me detuve en una tienda de recuerdos por el barrio antiguo y compré una sudadera de los Tigres para don Roberto. A Sofía le compré un reloj limpio y moderno con una esfera minimalista. Nada lujoso, pero un detalle. A ella le gustan las cosas sencillas. De vuelta en mi habitación, envié un mensaje de grupo. La presentación fue genial. Están hablando de un puesto de tiempo completo. Esto podría ser el gran cambio. Nada. A la mañana siguiente, un emoji de corazón de Valeria. Nada de Sofía. Me convencí de que simplemente estaban ocupadas. Quizás el internet se había caído en casa otra vez. Quizás Sofía solo estaba esperando a que llegara a casa para celebrarlo como es debido. Intenté que no me carcomiera. Durante todo el vuelo de vuelta, no dejé de pensar en cómo se lo contaría. Quizás los llevaría a cenar, les mostraría el contrato, les diría que por fin lo había conseguido.
Que por fin había superado el bache después de 3 años brutales de esfuerzo. Salí del aeropuerto y le envié un mensaje a Sofía. Aterrizando ahora, en casa en 1 hora. Qué ganas de contártelo todo. Aún nada. Y entonces entré en el camino de entrada. 12 bolsas de basura alineadas como bolsas para cadáveres. Todo lo que poseía, metido dentro. Ni una sola caja, ni una nota, ni un aviso. Simplemente mi vida tirada como si fueran desechos de jardín. Me erguí y las enfrenté. ¿Qué demonios es esto? Mi voz salió más alta de lo que pretendía, pero no retrocedí. Sofía ni siquiera parpadeó. Has tenido tiempo suficiente. No vas a ninguna parte en la vida. Sus hermanas no se movieron. Daniela ladeó un poco la cabeza, sonriendo con suficiencia como si hubiera estado ensayando para este momento. Me acerqué a los escalones del porche. Acabo de cerrar un contrato de 7 cifras, dije. Uno real, firmado y sellado. Eso es lo que he estado haciendo esta semana. Daniela murmuró, las palabras se las lleva el viento. Valeria añadió, deberías haberte ido el año pasado. Era como estar en un juicio sin juez, solo una sentencia. Ya habían decidido quién era yo, y nada de lo que dijera importaba. ¿Dónde está tu papá?, pregunté, con la voz quebrada. Don Roberto al menos podría haberme mirado a los ojos. Está adentro, dijo Sofía secamente. Esto no tiene que ver con él. Claro que sí, repliqué. He estado llevándolo a sus citas durante 3 años, haciendo todo lo que nadie más quería hacer, y ni siquiera pudieron avisarme. Sofía cambió el peso de su cuerpo en el escalón superior. Vamos a vender la casa, dijo. No necesitamos que compliques nada. Ahí estaba. La verdadera razón. Subí otro escalón del porche hasta quedar justo debajo de ellas. Complicar, repetí. Eso es lo que soy para ustedes. No familia, no pareja, solo una complicación. Se cruzó de brazos con más fuerza. Has estado viviendo de nosotros durante años. No reescribas la historia ahora. Viviendo de ustedes. Solté una risa amarga. Pagué renta cada mes, arreglé todo en este maldito lugar, cociné, paleé, llevé a su papá a donde necesitara, todo mientras intentaba recuperarme. Pero claro, llamémoslo vivir de ustedes. Daniela puso los ojos en blanco. Hemos terminado de sentirnos culpables por esto. Valeria intervino. Siempre fuiste temporal. Simplemente no lo dijimos. Las miré a las 3, con las manos hechas puños. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en el cuello. Mírenme, dije en voz baja. Mírenme y díganme que honestamente piensan que soy un peso muerto. Sofía dudó medio segundo y luego desvió la mirada. No quiero discutir, dijo. Solo coge tus cosas y vete. No. Mi voz era baja. Firme ahora. Van a quedarse ahí y escuchar durante 30 segundos. Me dijiste que resolviera mi vida. Bien. Acabo de hacerlo. Ese contrato que conseguí vale más que tu salario anual, y están hablando de un puesto de tiempo completo. Daniela se rió como si hubiera contado un mal chiste. Claro que sí. La señalé. No tienes ni idea de lo que he estado construyendo mientras me mirabas por encima del hombro. Valeria dijo, esto no va sobre tus sueños. Va sobre nuestra casa. Exacto, añadió Sofía. Estamos pasando página. Tú también deberías. Miré más allá de ellas, hacia la puerta principal, pensando que quizás don Roberto aparecería. Quizás al menos intentaría mediar, pero las cortinas del salón no se movieron. No iba a salir. Me volví hacia ellas. Esperaron a que me fuera para empaquetar mis cosas, dije. Ni siquiera me hicieron una llamada. Eso es lo que son. No hagas esto feo, dijo Sofía, con la voz cortante. Ya es feo, repliqué. Solo lo han disfrazado con palabras educadas. Por un momento, nadie habló. El viento sacudió el asta de bandera vacía junto al porche. Mi maleta estaba abierta en el césped, con la caja del reloj asomando como una broma. Tomé aliento. ¿Saben qué?
Quédense los regalos, vendan la casa, hagan lo que quieran, pero no tienen derecho a decirme que no soy nada. Daniela resopló. Nadie dijo que no eres nada. No hizo falta, dije. Me lo demostraron. Agarré 2 de las bolsas de basura y las arrastré hacia mi coche. El plástico raspó contra el pavimento, haciendo un sonido desagradable. Me ardían las manos por el peso, pero no me detuve. Detrás de mí, Valeria gritó, «No somos las malas de la película». Me giré lo justo para fulminarla con la mirada. Pues no lo parece. Luego abrí de un tirón la cajuela y metí las bolsas dentro, una tras otra. El sudor me corría por la espalda, aunque el aire se había enfriado. Mi corazón seguía martilleando, pero algo más estaba creciendo debajo de él. Algo sólido, casi tranquilo. Cerré la cajuela de un portazo. ¿Querían que me fuera? Bien, lo han conseguido. Sofía finalmente me miró entonces, solo por un segundo. Su rostro no se movió, pero sus ojos parpadearon como si no estuviera tan segura como pretendía. No le di la oportunidad de decir nada más. Volví a subir por el camino de entrada, agarré las 2 últimas bolsas y las llevé al coche. Luego me subí, arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás. No sabía a dónde conducía. Solo sabía que no podía quedarme en ese camino de entrada ni un segundo más. Avancé 2 cuadras antes de tener que detenerme. Las manos me temblaban, el pecho apretado. Me quedé allí, con el motor en marcha, rodeado de todo lo que poseía, metido en bolsas de basura. Entonces cogí mi teléfono y llamé a Marcos. No habíamos hablado mucho últimamente. Un compa del ejército del campo militar número 1. Contestó al segundo tono. Ni siquiera pude decir la primera palabra antes de que él dijera, ¿todo bien, carnal? No, dije. La familia de Sofía me ha echado. No tengo nada. Ningún sitio donde quedarme. Aquí tienes un sofá. Trae tus bolsas. Eso fue todo. Sin preguntas, sin lástima. Conduje directamente a la colonia Narvarte, aparqué fuera de su edificio de apartamentos, y él ya estaba esperando en la puerta. Un gran abrazo de oso, sin juicios, solo ese tipo de lealtad sólida que no necesita explicación. Su novia, Tania, tenía todo el derecho a estar molesta, pero no se inmutó. Me preparó una cobija, un colchón de aire en una esquina de la sala y un estante en un armario para mis cosas. 3 semanas, eso es lo que me quedé. Lo suficiente para encontrar un estudio en Ecatepec con el linóleo desconchado, un grifo que goteaba y una única ventana diminuta. La renta era lo suficientemente barata si estiraba lo poco que me quedaba. Mis ahorros apenas cubrieron el depósito y el primer mes. Ni siquiera tenía un colchón. La primera noche dormí en el suelo con mi maleta como almohada. Compré una mesa plegable usada en Mercado Libre, encontré una tienda de segunda mano en la misma calle donde compré platos desparejados, un sartén de 200 pesos y una cafetera rayada que sonaba como si se estuviera muriendo cada mañana, pero que aún funcionaba. Comía sopas instantáneas y atún en lata, aprendiendo a cocinar cualquier cosa mejor en YouTube. Hice un chili espectacular para la segunda semana, quemé el arroz 3 veces antes de darme cuenta de que necesitaba una tapa. Pero me despertaba con la luz del sol dándome en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, el aire no se sentía pesado. Esa empresa de Monterrey cumplió su palabra. Una oferta de tiempo completo llegó una semana después. Puesto remoto, salario decente y un pequeño bono de contratación. Nada espectacular, pero suficiente para tomar aliento. Instalé mi laptop en esa mesa plegable y me puse a trabajar. Les construí un sistema logístico limpio y ágil que funcionaba mejor que cualquier cosa que hubieran usado antes. Mi nuevo jefe me llamó después de 2 semanas y dijo, sea lo que sea que te estén pagando, no es suficiente. Me reí. No tentemos a la suerte. No le dije que estaba trabajando desde una silla que saqué de un contenedor a 2 cuadras de distancia o que todavía dormía en un colchón de aire prestado. No importaba. Cada noche me sentaba junto a esa ventana con una chela fría y un plato barato de pasta, mirando el callejón detrás de mi edificio. Y sentí algo que no había sentido en años. Libre. Sin sermones. Sin culpa. Sin nadie observándome, esperando a ser decepcionado.
Solo yo y lo que demonios quisiera construir a continuación. Y eso era suficiente para seguir adelante. Una semana después de mudarme a ese estudio, Sofía me envió un mensaje de la nada. Esperamos que no haya resentimientos. Eso fue todo. Sin disculpas, sin explicación, solo esa basura falsa y educada como si estuviera haciendo un seguimiento después de una cita con el dentista. Lo miré durante unos 30 segundos y luego bloqueé su número. Un par de horas más tarde, recibí 2 correos electrónicos, uno de Valeria y otro de Daniela. Ambos tenían el mismo tono, como si se hubieran copiado la tarea. Valeria escribió: entendemos que esto debe ser difícil. Si necesitas ayuda para encontrar un roomie, avísanos. El de Daniela era peor. No estás solo. Solo queremos lo mejor para todos. Me habían echado como basura y ahora actuaban como trabajadoras sociales. No respondí. Ni siquiera terminé de leer los mensajes. Simplemente le di a eliminar y vacié la carpeta de la papelera. Marcos vino esa noche con una caja de cervezas y una pizza. Nos sentamos en guacales en mi cocina, ya que aún no tenía sillas. Le conté lo que me habían enviado. Dio un largo sorbo, se limpió la boca y dijo: eso no fue una ruptura, güey. Eso fue una emboscada. Tenía razón, y me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. No pude dormir durante días. Revisaba las cerraduras 2 veces antes de acostarme, y de nuevo 1 hora después. Cada ruido me hacía saltar. Alguien cerró de un portazo la puerta de un coche en la calle y casi tiró la laptop. Siempre estaba esperando que algo se derrumbara. Como si, quizás, este nuevo trabajo también me fuera a ignorar. Como si alguien fuera a aparecer y decirme que este nuevo lugar no era realmente mío. Parecía estúpido. Era un hombre adulto. Pero no podía quitármelo de la cabeza. La peor parte no fue perder a Sofía. Fue darme cuenta de que ninguno de ellos me vio nunca como parte de su familia. Ni una sola vez. Había sido conveniente, útil, un tipo que cambiaba focos y empujaba la silla de ruedas de su papá y pagaba renta sin pedir nada a cambio. Un arreglo temporal por el que podían pasar de largo hasta que se volviera demasiado incómodo. Esa revelación golpeó más fuerte que cualquier ruptura que hubiera sufrido. Así que empecé a ver a una terapeuta a través del trabajo. Venía con el nuevo empleo. La primera vez que tenía prestaciones que cubrían algo. Ni siquiera pensaba que lo haría, pero reservé la sesión de todos modos. No parpadeó cuando se lo conté todo. Simplemente se sentó tranquilamente, escuchando como si no estuviera loco. Lo llamó trauma de abandono. Dijo que había sido desplazado emocionalmente, como un huésped a largo plazo que pensaba que tenía una habitación, solo para descubrir que en realidad nunca tuvo una llave. Esa frase se me quedó en la cabeza durante días. Dijo: no rechazaron quién eres. Rechazaron a quien imaginaban que eras. No sabía qué hacer con eso, pero se quedó conmigo. Todavía lo hace. Algunas noches me quedaba tumbado mirando el techo, la luz de la farola colándose por las persianas, y sentía esta presión apretada en el pecho. No tristeza, no ira, solo incredulidad. Como si no pudiera creer que alguna vez pensé que estaba a salvo allí. Una mañana me desperté, preparé café en esa cafetera rota de segunda mano, me senté en mi mesa plegable y vi el correo electrónico de la empresa: ascenso, desarrollador principal, distribución, implementación, fase 2. Había un aumento de sueldo, uno de verdad, además de liderazgo de proyecto, autoridad total para contratar proveedores y programar el despliegue de los próximos 6 meses. Me recliné en mi silla, sorbiendo ese café amargo y quemado, y simplemente sonreí. Nadie aplaudía, nadie vitoreaba en la cocina. Pero ya no necesitaba eso. Lo había logrado. Un par de semanas después, cambié el Versa por una Lobo F-150 usada. Nada lujoso, solo sólida, pocos kilómetros, papeles en regla, motor V6, pagada de contado. La primera vez que me sentí orgulloso al volante en años. Me mudé de ese estudio a un departamento de 2 recámaras en la Colonia del Valle. Tenía una cocina de verdad con quemadores que funcionaban, un refri que no zumbaba como un generador moribundo y un sofá de verdad que no tuve que pedir prestado. Me compré un colchón, nuevo, sin nada heredado, sin camas de aire,
tamaño matrimonial, firme. Dormí como un tronco la primera noche y me desperté sin mirar por encima del hombro por primera vez en meses. A los 3 meses, Marcos vino con cervezas y dijo, ¿supiste lo que le pasó a la familia de Sofía? Levanté una ceja. No, y no me importa. Él sonrió. Al parecer, Daniela convenció a don Roberto para que invirtiera en alguna criptomoneda emergente. Se hundió. Perdieron casi todos sus ahorros. Hice una pausa por un segundo, dejando que eso calara. Luego abrí la cerveza y dije, ah. No me reí. No me regodeé. Solo sentí un pequeño y frío clic dentro de mí, como si el equilibrio finalmente se hubiera restaurado. Unos días después de eso, recibí otro mensaje de Sofía. Hola, sé que las cosas terminaron mal, pero he estado pensando en ti. Echo de menos cómo eran las cosas antes. Ninguna mención de lo que hicieron. Ninguna responsabilidad. Solo esa forma suave y escurridiza que tiene la gente de hablar cuando quiere algo sin pedirlo. Lo dejé en visto. Sin sermones en la cena. Sin falsa simpatía. Nadie tratándome como si fuera un cristal roto por el que tuvieran que caminar de puntillas. Solo yo en mi casa, mi trabajo, mi paz. Cada vez que revisaba mi cuenta bancaria y veía 5 cifras allí sin miedo, pensaba en esas bolsas de basura en el camino de entrada. Cada vez que me sentaba en mi sofá a comer una cena que yo mismo había preparado, pensaba en Daniela llamando a mi negocio secundario un pasatiempo tierno. Cada vez que me despertaba y me estiraba en mi colchón, pensaba en Sofía de pie en ese porche diciendo, no vas a ninguna parte en la vida. Y cada vez que lo recordaba, sonreía porque ya me había ido, y no iba a volver jamás. Lo primero que compré después de instalarme fue un juego de herramientas eléctricas básicas. Nada lujoso, solo lo suficiente para empezar a construir con mis manos de nuevo. Recogí algo de madera recuperada de un almacén en Valle de Chalco, la subí a mi departamento del segundo piso, tabla por tabla, y construí una mesa de centro sencilla. Me llevó 2 fines de semana. No era perfecta, desigual en algunos sitios, un poco inestable al principio, pero era mía. Había algo en dar forma a algo real, cortar, lijar, atornillarlo, que me tranquilizaba la mente. Empecé a hacer libreros, un banco para mi pequeño balcón. Incluso intenté construir un buró con madera de tarimas. Fallé 2 veces antes de hacerlo bien. Los sábados, metía mis botas en la camioneta y conducía hacia el este, a las afueras. Hacía senderismo cerca de la Marquesa. Solo yo, una mochila y el silencio. Nadie preguntándome cuándo iba a enderezar mi vida. Nadie mirándome como a un perro callejero que alguien olvidó espantar. Hice viajes de fin de semana solo. A Cuernavaca, a Valle de Bravo, a veces solo a un motel en las afueras de la ciudad con alberca y tranquilidad. Ya no huía de nada. Estaba eligiendo a dónde iba. Mi hermano y yo empezamos a hablar de nuevo. Habíamos perdido el contacto a lo largo de los años, sobre todo porque me daba demasiada vergüenza admitir lo mal que me habían ido las cosas. Vino una noche a mi nuevo departamento, miró a su alrededor y dijo, «Te va mejor que nunca, carnal». Lo digo en serio. Y le creí. Salí con algunas chicas. Nada serio. Sin presión. No le debía a nadie una versión de mí que no estaba listo para dar. Nadie caminaba sobre cáscaras de huevo, y mucho menos yo. En el trabajo, empecé a ser mentor de un par de chicos más jóvenes. Uno de ellos, Javier, estaba pasando por un divorcio difícil. El mismo tipo de porquería, culpado por cosas que no podía arreglar. Una noche, después de un turno largo, estábamos comiendo tacos y me preguntó, ¿cómo te recuperaste? Le dije sin rodeos, no esperes a que la gente te valore. Demuéstrales que puedes prosperar sin ellos. Él asintió y dijo, esa es la parte más difícil. Sí, dije, pero es la parte que perdura. Mi departamento no era grande. Una recámara, un aseo, un pequeño balcón que traqueteaba cuando soplaba el viento. Pero cada pieza provenía de mí. La mesa, el trabajo, la maldita paz por la que luché. Sin juicios, sin sermones. Construí esa vida con mis propias manos. Y nadie me la iba a quitar nunca más.
Estaba en el garaje barnizando un banco nuevo que había construido cuando sonó mi teléfono. El número no estaba guardado, pero reconocí la alada. Dejé que saltara el buzón de voz. 10 minutos después, apareció un mensaje de texto. Hola, soy Daniela. Necesitamos hablar. Es sobre la casa. Eso me llamó la atención. Me limpié las manos y la llamé. Contestó como si nada hubiera pasado. Hola, espero que estés bien. Bueno, tenemos una pequeña situación. Tu nombre todavía está en algunos de los permisos de mejora que presentamos cuando estabas allí y también en algunos de los registros de trabajo. Los compradores lo han señalado. No dije nada, solo la dejé hablar. Ella continuó. Hablamos con nuestro abogado. Dijo que podrías tener algún derecho legal sobre cómo las mejoras afectaron el valor de la propiedad. Es complicado. Claro. Complicado. Esa era su palabra favorita cuando no querían admitir que la habían regado. Entonces, ¿qué me estás pidiendo?, dije. Nos gustaría ofrecerte una pequeña compensación, dijo, para aclarar las cosas. Ya sabes, solo para que todo vaya sobre ruedas. Traducción, por favor, firma esto para que podamos vender la casa y no tener que tratar contigo de nuevo. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté. Dijo una cifra. 50.000 pesos. No era insultante, pero tampoco era justo. Lo pensaré, dije. Luego colgué y llamé a mi propio abogado. Un tipo que me recomendó un amigo del trabajo. Agudo, tranquilo, minucioso. Se lo conté todo. Lo que había hecho en la casa, lo que había firmado, lo que no. Él investigó los documentos, revisó los archivos del municipio y examinó todo lo que la familia de Sofía había tocado. 3 días después, me llamó. Están blofeando, dijo. Tienes una reclamación legítima. Solo esperan que no presiones. No quería llevarlos a juicio. No necesitaba drama. Solo quería lo que era justo. Así que le envié a Daniela una contraoferta, 100.000 pesos, exactamente el doble de lo que me ofrecieron, adjuntando un pequeño y educado mensaje: avísame si esto funciona. Si no, podemos dejar que los abogados se encarguen. Respondió en 10 minutos. Bien, haremos que preparen la documentación. Firmé el acuerdo, el dinero se transfirió a mi cuenta 2 días después, y no lo malgasté. Esa lana se convirtió en el enganche para una pequeña casa en la zona del Ajusco. De una planta, garaje para 2 coches, un patio decente, sin cuotas de mantenimiento. Necesitaba algunas reformas, pero eso no me importaba. Lo primero que hice fue montar un taller completo en el garaje: panel perforado, estante para herramientas, un banco de trabajo sólido con cajones con cerradura. Olía a pino recién cortado y a serrín en cuanto entraba. Sin fantasmas, sin culpa, sin nadie rondando detrás de mí con los brazos cruzados esperando a ser decepcionado. Esa casa era silenciosa. Mía. El día que me mudé, me quedé de pie en la sala vacía y simplemente escuché el silencio. Sin televisión arriba, sin pasos resonando sobre mí, solo quietud. Luego desempaqué una caja a la vez, construí nuevos muebles pieza por pieza, y la llené con cosas que realmente quería. Sin nada heredado, sin presión, sin favores de los que me arrepentiría más tarde. Esa compensación no me hizo rico, pero me dio exactamente lo que necesitaba: espacio y una puerta de la que solo yo tenía la llave. Un par de meses después de instalarme en la nueva casa, una amiga en común me llamó de la nada. No habíamos hablado en años, pero contesté de todos modos. Conversación trivial al principio, trabajo, el tiempo en que andábamos metidos. Luego dijo: sabes que Sofía todavía le dice a la gente que te rajaste cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿verdad? No dije nada por un segundo. Solo miré por la ventana a mi pequeña y tranquila calle. Que me rajé, dije finalmente. Dejó mis cosas en la banqueta mientras yo estaba fuera trabajando. Lo sé, dijo rápidamente. Solo pensé que deberías saber lo que se dice. Le di las gracias y colgué. No necesitaba escuchar más. Esa versión de la historia, que se la quede. La gente así no recuerda los detalles que quiere olvidar, pero yo sí.
Recuerdo arrastrar 12 bolsas de basura de esa entrada con mis propias manos. Recuerdo dormir en un suelo de madera con una sudadera doblada como almohada. Recuerdo aprender a cocinar de nuevo con un sartén de 100 pesos. Y recuerdo estar de pie frente a una sala llena de ejecutivos y recuperar la parte de mí que pensé que había perdido. Eso no fue huir. Eso fue sobrevivir. Hice las paces con todo ello. No por Sofía, no por su familia, sino por mí. Sí, todavía me pongo ansioso cuando hago una maleta. Reviso la cerradura de la puerta 2 veces, me quedo mirando la pared antes de un viaje y me pregunto si algo está a punto de desmoronarse. Las viejas cicatrices no desaparecen solo porque la herida deja de sangrar. Pero me recuerdo a mí mismo que este lugar es mío. La llave en mi mano abre una puerta que nadie puede cerrar detrás de mí. Tengo un trabajo que ve lo que aporto. Amigos que aparecen sin que se les pida. Mañanas tranquilas que no están llenas de tensión. Y más que nada, tengo pruebas. Pruebas de que estaban equivocados. Pensaron que me estaban soltando. Lo que realmente hicieron fue desencadenarme. No me rompieron. Me liberaron. Y construí algo mejor sin ellos. Ladrillo a maldito ladrillo. Ese es el tipo de venganza que más me gusta. El tipo que no necesita público. El tipo que perdura. Y si hay algo que sé ahora, es esto: nunca más dejaré que nadie me trate como un invitado en mi propia vida.